Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Hola, ¿sonido? ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, muy bien. Buenos días, Dios bendiga. Los anuncios estuvieron bastante nutriditos, pero bueno, cada día trae su afán, ¿cierto? Hay momentos en que hay bastantes anuncios, a veces no hay muchos anuncios. Pero sí hay varias cosas, invitaciones y eso que resaltar. Oremos primeramente a exaltar a nuestro Dios, Padre nuestro. Te adoramos, Señor, en todo tiempo eres digno de adoración, de alabanza, en las buenas, en las malas, cuando viene la tormenta, pero aún también, Señor, cuando el cielo está despejado. En todo tiempo eres digno de adoración. Padre, gracias, Señor, porque tú eres Dios de nuestras vidas. Tú eres nuestro Señor. Y eso de llamarte Señor tiene una implicación bastante profunda. Ayúdanos a entenderlo, Señor. A entender la profundidad de esta realidad en nuestra vida. Tú eres nuestro Señor, nosotros somos tus siervos, tus hijos. Entregamos, Señor, esta mañana en tu mano y ruego, Señor, que el Espíritu Santo nos dé la gracia para poder entender, no solo entender, sino comprender estas verdades, Señor, en tu palabra, que son para tu gloria, Dios. Santifícanos en tu verdad hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos con la serie que venimos estudiando como iglesia, ya casi para terminar. Hoy vamos a estar enfocados en Efesios 6. La vez pasada vimos los versículos del 1 al 4, esta vez vamos a ver los versículos del 5 al 9. No es muy largo, pero hay profundidad en ellos y mucho más porque tienen que ver con nuestra particularidad diaria, con nuestra vida diaria. Entonces, vamos a leer el versículos del 5 al 9, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Yo voy a leer en favor de ustedes.
Dice así: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con toda sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Muy bien, hasta ahí. Hemos venido notando a partir de el capítulo 4 unas implicaciones de mandatos que Dios nos hace respecto a nuestra identidad como hijos de Dios. Cómo nosotros deberíamos responder ante el diario vivir. Efesios 5 viene hablando, ¿cierto?, de las relaciones matrimoniales. La vez pasada vimos los deberes en el hogar, pero ya entre padres e hijos, y esta vez vamos a ver los deberes de los siervos del Señor, no solo aquellos que sirven o que trabajan, sino también aquellos que son empleadores, que tienen una empresa, ¿sí? Entonces, la predicación de hoy, la enseñanza de hoy, tiene este título: trabajando para el Señor, sirviendo al Rey que sirve. Interesante eso, sirviendo al Rey que sirve. Vamos a ir desarrollando esa idea que nos muestra este texto. Y algo que de entrada quisiera que notásemos, y que lo vimos en las otras ocasiones, donde vemos estos mandatos hacia la familia, y hacia la sociedad en general, es el hecho de esta palabra, como a Cristo. Hay varios como, y eso lo vimos también la vez pasada, los versículos del 1 al 4, ¿sí? Como a Cristo. Dice: hacer, servir, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Más adelante dice: como los que quieren, no como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Entonces, cada vez que vemos ese como ahí, es una comparación, ¿sí? Está diciendo: háganlo así o no lo hagan así. Y nos está mostrando a Cristo como la muestra, como al que debemos seguir, a quien debemos servir. Él es nuestra luz. A través de Cristo estamos llamados a vivir como hijos de Dios. Así como Cristo lo fue, nosotros debemos andar en esta realidad, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que quiero que notemos. Ahora, vamos a estar tocando un poco acerca de la vida laboral. Un poco este texto lo que quiere decir, lo que quiere hablar. Ahorita vamos a hablar un poco del contexto. Pero hay una frase popular que muchos repiten sin pensar. Vamos a poner la introducción, ¿sí? Y hay una pregunta aquí: ¿cómo ves tu trabajo?
Hay una frase popular que muchos repiten sin pensar: el trabajo es una maldición. Algunas personas lo dicen, lo ven como un pelo en el camino. Algunos dicen que fue por el pecado que el trabajo apareció, como si antes del Edén Dios no hubiese dispuesto eso, o aún nuestro Dios se muestra como que él trabaja. Entonces hay un error al pensar de esa manera en el trabajo. Y tristemente así muchos viven, pensando que el ser humano solo debe descansar, o estar en una nube tocando el violín o tocando un arpa. Pero eso es una realidad. Dios nos hizo trabajadores para trabajar, para hacer algo, ¿sí? Entonces muchos viven así, con esa expectativa del trabajo, como si fuera un malestar, y entonces trabajan por un sueldo, o trabajan por obligación, o por apariencia, o por presión social, o también trabajan porque eso es lo que les da identidad, ¿sí? Otros lo ven como una carga, una rutina sin sentido. Y bueno, como decía ahorita, otros como su razón de ser. Viven para trabajar. Yo era uno de esos. Pero, ¿qué pasaría si tu trabajo diario, ese que hacemos de lunes a sábado en casa, o en la oficina, los que trabajan en el campo, aquí no hay personas, pero sí sé que aquí conozco a alguien que trabajó en el campo y está muy orgullosa de eso de sus padres. ¿Qué pensaría si realmente el trabajo lo vieran como una oportunidad para adorar a Dios? ¿Has pensado en eso? Que tu trabajo es una oportunidad para exaltar a Dios, para que Dios sea glorificado. Si tu trabajo no fuera simplemente para un jefe, sino para un Señor, en este caso, el Señor de nuestras vidas. Bueno, y vamos a ver un poquitico aquí eso en Efesios 6, del 5 al 9, y Pablo nos va a mostrar la manera en que trabajamos y lideramos tiene que ver con nuestra relación con Cristo. La forma en que vemos esas áreas de nuestra vida también tiene que ver con la forma en que conocemos a Dios. No está despegado de Dios, ¿sí? Cristo, que es el siervo obediente, también es el Dios y el Señor soberano. Siervo obediente, Él también está bajo su misión delante de Dios, el Padre, y trabajó, vino acá, fue una labor que Él hizo, ¿sí? Tenemos ejemplo en Él. Pero también este texto nos muestra a Cristo como el Señor soberano sobre aquellos que le seguimos. Entonces vamos a ver 3 verdades que transforman nuestra perspectiva laboral. Ahora vamos a ver las 3 verdades. Sí, anterior. Ese. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver en los versículos del 5 al 6 es: trabaja con reverencia, como lo hizo Cristo. El siervo obediente trabaja con integridad, porque representas a Cristo y Él aún trabaja en ti. Dios todavía trabaja, es que Dios no está sentado allá arrancándose la barbilla en un trono allá viendo cómo la gente. Dios trabaja, está trabajando en ti. La creación no está en modo automático, ahorita lo vamos a ver. Dirige con justicia, porque Cristo es el Señor soberano de todos. Esto es para aquellos que tienen trabajadores. ¿Sí? Muy bien, entonces un
poco de contexto, ahora sí, Pablo desde la prisión romana le está escribiendo aquí a los cristianos, a los hermanos, que vivían en un sistema profundamente jerárquico. En los tiempos de Pablo, la mayoría eran esclavos. La mayoría eran esclavos. Estaban sometidos. Y habían esclavos, contadores, o sea, tenían una buena posición, pero estaban sometidos a un señor. ¿Sí? Bueno, cuando digo contadores, simplemente como para ver que había personas que tenían, digamos, un trabajo, por así decirlo, entre comillas, de mayor dignidad, ¿sí? No me malinterpreten, de mayor dignidad, ¿cierto? Y digamos que tenían algunas ventajas y tenían unos alimentos más chéveres, pero igual estaban sometidos, estaban bajo esclavitud. Y claro, estaban los que estaban en ese nivel, digamos, más maltratados, les daban los alimentos. No todos eran así, pero se veía eso también. Entonces se estima que entre el 30 y el 40% de la población del Imperio Romano eran esclavos. Algunos trabajaban en minas o en las galeras, que eran los barcos de ese tiempo, ¿sí? Algunos como artesanos, como dije, algunos contadores, otros tutores, cuidadores, agricultores, cocineros. Muchos eran altamente capacitados, pero no tenían derechos civiles plenos. ¿Sí? Lo que les era su amo. Y aún la historia cuenta que si tú te la agarrabas con tu jefe, con tu amo, él tenía derecho hasta matar. ¿Sí? Se escuchan casos en la historia que algunos los ahogaban porque cometieron un error, pusieron mal un número, ¿sí? O se les cayó una copa, y para ellos, no sé, el dueño quería lo mataba porque era el dueño del hijo, ¿sí? Entonces, eso es como para entender un poco el contexto. Y bien, ahora entremos a nuestro primer punto. Trabaja con reverencia, como lo hizo Cristo, el siervo obediente. Entonces, inicia Pablo aquí en este pasaje, donde inicia el pasaje: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. Obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y la palabra esclavos implica un servidor, alguien que está sometido, duros, se llama desde el griego, pero básicamente es alguien que está sometido a un amo. Su voluntad depende, está sometido a un amo. Aquí el texto cuando habla de un empleado, ¿cierto? Un empleado moderno, ahora no podemos decir que ahora los siervos que dice ahí son los mismos, pero nos ayuda un poco el texto a entender un poco lo que quiere decir Pablo aquí. Esta persona, los dulos, los siervos, no tenían libertad completa, eran propiedad legal de otro, ¿sí? Y Pablo aquí no está legitimizando la esclavitud, pero está llamando a una nueva motivación y actitud. Obedecer aquí en el texto como al Señor, no simplemente está diciendo obedezcan a su amo, sino obedezcan al Señor. Hay una implicación aquí donde Pablo está haciendo un llamado, una atención al respecto, porque
lo primero que uno pensaría para alguien de ese tiempo, y aún en nuestro tiempo, es que como Cristo nos hizo libres, entonces ya yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Y yo debería volarme del jefe que tengo o del amo que tengo, ¿sí? Porque en Cristo he sido libre. Pero aquí Pablo está aterrizando esta realidad de alguien que se le dice que ha sido libertado en Cristo, pero aún así honra a Cristo obedeciendo a tu amo. El llamado aquí de Pablo no tiene nada que ver con decir que la esclavitud está bien, ni tiene nada que ver con decir que ya eres libre y puedes hacer lo que tú quieras. El punto aquí es el hecho de que Pablo está, bien el Señor, está dignificando a la persona, está dignificando al siervo. Lo está poniendo en un nivel de dignificación en Cristo. Por eso dice, como al Señor. Es al Señor a quien tú sirves. Ya no te fijes en la persona, fíjate en el Señor. Aquí ya Cristo lo está reconociendo como discípulo. Y Cristo se muestra como el modelo supremo. Vemos ahí en Filipenses, encontraba un poco en el canto anterior que nos mostraba en la alabanza, que dice que siendo Dios, Él se despojó a sí mismo tomando forma de duros, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Cristo, su obediencia no fue por imposición, sino por amor. Entonces el llamado que está haciendo aquí Pablo a los siervos, a los esclavos en su momento, es a servir por amor, a hacerlo por amor, pero primeramente que su actitud sea para el Señor. No es sométanse porque ellos son sus amos, sino sométanse, obedezcan, porque Dios es tu amo. Dios es tu amo. Y hay una implicación ahí de restauración, de ya no verse como el esclavo sometido. El foco aquí en esta exhortación es que lo que eres debe reflejarse en lo que haces. Y recordemos que desde el capítulo 4, Pablo viene diciendo que andemos como es digno de nuestra vocación. Capítulo 4, y también en el 5 dice que imitemos a Dios como hijos amados. Aquí es donde está exaltando, más bien subiendo a la persona y dignificándola. Tú ya no eres un esclavo como el mundo lo muestra, sino alguien que en la posición en que estás me está sirviendo a mí. Es lo que está diciendo el Señor aquí a través de este texto. Por eso es que sea lo que seas, sea lo que seamos, estamos llamados a que nos dediquemos a nuestra vocación principal, que es imitar a Dios y reflejar su carácter, porque somos hijos de Dios. Entonces, fíjense lo difícil quizá que era para una persona en ese tiempo, siendo esclavo, que alguien venga y le diga que así como está de esclavo también. ¿Sí?
importante es que ya no mires esto como algo que te indigna, sino más bien algo que te va a dar dignidad si lo haces para el Señor, para el Señor. Si lo haces para el Señor. Muy bien, vamos a seguir la aplicación. Estamos llamados a ser reverentes. Muchos hoy se sienten atrapados por los empleos difíciles, empleos hostiles, jefes injustos, sueldos que no alcanzan. Pero Pablo dice, mira, no lo hagas o no trabajes para los hombres. Trabaja para Cristo. Tu lugar de trabajo es un lugar donde tú debes adorar a Dios. Trabaja para la gloria de Dios, así tu jefe esté al lado o así no lo esté. Debe haber integridad en nuestro servicio. En ese sentido, Jesús fue ejemplo perfecto de servir, de dar su vida por completo. Y la pregunta aquí para nosotros, ¿estamos nosotros trabajando con esa actitud que hubo en Cristo? ¿Lo hacemos solo cuando nos observan? ¿O cumplimos solo para salir de paso? ¿O realmente trabajas como Cristo, con reverencia, obediencia y sencillez de corazón? Y aquí es interesante esta parte cuando dice hacerlo de corazón. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Aquí esta palabra de corazón se refiere con integridad. Con integridad. No mostrando una cara mientras está el jefe y mostrando otra cuando no está. Eso es integridad. Y en ese sentido también nosotros predicamos a Cristo, hablamos de Dios, por eso glorificamos a Dios con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestras acciones, con nuestro accionar laboral. ¿Sí? Aún podríamos decir a aquellos que están en casa, empezar a ver unas damas que en su casa son amas de casa. Esa es su labor. De igual forma es de honra. ¿Sí? Y son ejemplos para sus hijos, son ejemplos para sus esposos, son ejemplos para quienes les rodean. Entonces estamos llamados a trabajar con integridad, no para ser vistos, como dice el verso 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Y aquí es donde está el foco. Es a Dios a quien tú debes glorificar con tu trabajo. No lo haces por una necesidad, porque tienes que llevar la plata a la casa. Claro, eso es importante, ¿sí? Pero por encima de todo eso, es para quién lo hace. ¿Para quién lo hace? Con nuestro trabajo, luego recalco, glorificamos a Dios, mostramos a Dios. Aquí dice en el verso 5, con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón. Muy bien.
Esas fueron las aplicaciones que ahorita vimos. Ahora seguimos con el otro punto. Trabaja con integridad porque representas a Cristo y aún Él trabaja en ti. Faltó el Él. Él trabaja. Nosotros representamos a Cristo en nuestro trabajo. Si estás bajo un jefe, ¿sí? Estamos llamados a servir de buena voluntad, como dice el verso 7. Servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Nuevamente recalco. Y no a los hombres, usualmente podemos pensar que se trata de los otros, de que me vean los otros, ¿sí? Pero no a los hombres también se refiere a mí, a cada uno de nosotros, en el sentido de que, hermano, tú estás siendo íntegro con quien tú eres. Estamos siendo íntegros con quienes somos nosotros. Como en nuestra intimidad, aún en lo laboral. ¿Sí? Nos damos espacios de libertad para hacer y gastar el tiempo, no honrando el trabajo en el que estamos. Entonces, no solamente cuando aquí dice para agradar a los hombres, se está refiriendo a mí mismo también, mi integridad. ¿Cómo me estoy viendo yo? ¿Me están mirando al espejo? ¿Sí? Usualmente nos pasa, a mí me pasa, cuando veo que a veces me agarra el tiempo y mira, ¿qué hice en este momento? Y pienso, claro, tuve otra actividad. Se da cuenta después. Pero entonces el hecho de ser redarguidos y tomar pasos, ¿cierto? Para honrar a Dios. Y sabemos que Dios es omnipresente. Entonces no vamos a decirle al Señor con excusas. ¿Sí? Dios nos ve en todo tiempo, en lo que hagamos, ¿cierto? Entonces aquí cuando dice sirviendo de buena voluntad, no al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor. Pablo entonces aquí habla del corazón del trabajador. Estamos llamados a ponerle ánimo a lo que hacemos, porque es para gloria de Dios. ¿Sí? Y ánimo no se refiere solamente de que chévere, vengo dispuesto para hacerlo, sino hacerlo bien. No una champonería, no de manera mediocre, ¿sí? No por salir del paso, no porque yo he tenido algunos trabajadores que han hecho algunos trabajos de albañilería. Como yo decía, bueno, cobro tanto, pues para ellos mejor si lo hacen en una hora. Pero hay trabajos que merecen más de una hora, ¿cierto? Entonces, por ganarse la platica, lo hacen de rapidez y dejan eso todo chambón. ¿Sí? Y pues, ¿qué hace eso? Que uno no lo vuelva a contratar. Y es de la confianza. Ahora, ¿cuánto más nosotros que conocemos del Señor, ser íntegros en eso? ¿Sí? Yo me imagino que Beto, para poner un diente, o sea, lo que sea que vayas a hacer, tú no piensas, esto yo lo puedo hacer en 10 minutos y ya. O sea, tiene una preparación, aún él tiene que ir a mirar el Bademecum, no sé qué, estudiar si la persona tiene alguna discapacidad en su salud, y entonces él puede hacerle tal. Sí,
tiene una implicación donde tiene que dedicarle el tiempo, no simplemente no, le va a poner a pegar el diente y ya. ¿Sí? De hecho, esa pega mágica de juego, ya. Es una disposición y el hecho profesionalismo lo debe hacer bien. A eso es lo que se refiere aquí con hacerlo de buena voluntad. ¿Sí? Buena disposición, entusiasmo sincero. No porque le toca, no por una cuestión esforzada, ¿sí? Sino con aprecio por lo que hago, que valga la pena. Y yo estoy viendo aquí, a Tomás. Tomás es pintor, ¿cierto? Conocemos aquí. Y él, para hacer un cuadro, tiene su dedicación también, ¿cierto? Los colores, saber unir los colores para lo que tú quieres dar, si tiene un realismo, qué sé yo, no sé de eso más. Pero eso merece una dedicación, merece un tiempo, un esfuerzo. ¿Sí? Y él no lo hace por salir del paso y entregarle ya a la persona que le está haciendo el trabajo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con de buena voluntad, con buena disposición. ¿Qué es lo que ibas a decir? Sí, que no es solamente hacer la voluntad de Dios, sino demostrarlo en acción de buena voluntad. Porque yo puedo hacer algo porque es la voluntad de Dios, pero eso va relacionado con la buena voluntad con lo que estoy haciendo. Ok, sí, o sea, es decir, con una integridad verdadera. Y tiene algo que ver como para que me vean, entonces lo hice de la que ya, ¿sí? Sino que realmente hay una entrega en mi corazón y eso implica también una declaración de integridad como hijo de Dios de hacerlo para su gloria. ¿Sí? Si yo le llamo a Cristo mi Señor, implica obediencia. Si Él es mi amo, no es solamente por decirle tú eres mi amo y ya, no es solamente la palabra Señor, hay una implicación. Si yo digo a Cristo, si yo digo a Dios Señor, hay una implicación interna mía donde yo me someto a lo que Él pide de mí. Si ven la profundidad de ser obediente a Él, y si Dios dice de mí que yo soy su hijo, ¿sí? Y como dice el capítulo 4, donde Él me manda a vivir de una manera digna de la vocación con la que he sido llamado con una vocación, entonces debe ser así, coherentemente. ¿Sí? Ahora, aquí la exhortación apunta a lo que ya venimos diciendo. Lo hacemos para Dios. Debemos ser un sacrificio vivo. A eso se refiere Romanos, ser un sacrificio vivo. A veces queremos un trabajo que se acomode a nuestras necesidades o que cumpla mis propósitos. Y aquí Pablo nos dice que no trabajas para tus propósitos, sino para Dios. Tu primera motivación para trabajar debe ser dar gloria a Dios. Y vivimos en un mundo que nos dice constantemente motivaciones erradas. Y ojo, lo que voy a decir no quiere decir que esté mal, pero no es el foco. Tú tienes que ser profesional y tener el magíster del doctorado, de no sé qué más, ¿sí? Y entonces si no alcanzo eso, no soy algo. A eso no es lo que se está refiriendo aquí en Pablo. No quiere decir que no lo puedas hacer, claro que sí, pero tu identidad no depende de él.
tu primera motivación para trabajar debe ser dar gloria a Dios. Otra forma o motivaciones erradas que el mundo da, tu trabajo debe ser fácil. Tú necesitas un trabajo que estés sentado con los pies arriba. Y hoy día te están vendiendo ese trabajo. ¿Sí? Te lo están vendiendo. Y la gente quiere ese tipo de trabajo. ¿Sí? Sí, ser tu propio jefe, por ejemplo. Entonces, y vuelvo y digo, no está mal tener una sorpresa o tener un trabajo, digamos, que se puede hacer, pero esa no es la motivación. La motivación es para gloria de Dios. ¿Sí? Para gloria de Dios. El fin último no es para quedarse los pies y tener todo el tiempo para chatear o para ver películas, no sé, no. O sea, ese no es el fin último. Entonces, estas cosas no son malas en sí. El problema es que esa sea tu principal motivación. Entonces, si te sale un trabajo diferente, se te acabó el mundo. Y no valoras el trabajo que tienes, porque es diferente a quizás lo que tú necesitabas o querías. Hay algunas personas, yo he visto muchos ejemplos de personas que son médicos profesionales, pero les ha tocado manejar un taxi. Entonces, el texto nos está llamando a, es para gloria de Dios, para gloria de Dios. ¿Sí? La motivación es glorificar a Dios, esa debe ser nuestra motivación. Hay otro trabajador alzó la mano. Voy a decir algo. Sí. El trabajo originalmente es una carga, porque así lo estableció el Señor cuando se puso a Adán. Le puso de esa manera, con el sudor de tu frente trabajarás. Pero podemos ver también que en el Nuevo Testamento el Señor hace libera nuestra carga y también dice que trabajemos como para el Señor y no como para otro. Cuando nosotros realmente trabajamos como para el Señor, la carga es mucho más ligera, a pesar de estar. Sí, bueno, yo quisiera decir que el trabajo no lo hizo Dios como castigo. A ver cómo dice el negrito del patel. Por causa del pecado se perdió la motivación verdadera. Yo digo, es la exaltación de Dios, glorificar a Dios. A través de mi trabajo, yo soy imagen y semejanza de Dios en lo que hago. Si mi motivación es ser imagen y semejanza de Dios en mi trabajo, va a perder el propósito, va a ser una carga, va a ser un malestar, ¿sí? Entonces, el punto aquí en el texto que nos llama es a valorar y ser imagen y semejanza de Dios en mi trabajo. Hermana Rosa. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que desde un principio el hombre Adán trabajaba al labrar, tenía que hacer. Así es, entonces desde un principio Dios nos creó como administradores, ¿sí? Colaboradores. Somos colaboradores de Dios. Entonces, por eso Colosenses también repite lo mismo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Voy a seguir aquí un poco más rápido. El trabajo debe hacerse con el corazón correcto, no por obligación forzada,
ni como espectáculo para los demás, no sirviendo al ojo, para que me vean. ¿Sí? Entonces está el jefe, entonces ahí sí, luego ya, y se va el jefe, entonces ya, voy a coger suave. ¿Sí? Pablo aquí está denunciando la hipocresía. Eso es ser hipócrita. La hipocresía laboral. El cristiano no trabaja para impresionar, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Cristo no se jubiló, no ascendió y ya, hasta ahí llegó. Eso es. Pablo afirma en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Él está activamente forjando nuestro carácter mientras trabajamos. Nuestro carácter es forjado para la gloria de Dios en nuestro trabajo, sea lo que sea que hagamos, obviamente conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, vaya así como el ladrón ese que lo cogieron, usted que está trabajando. ¿Usted qué está haciendo? No, trabajando. Sí. Entonces, además hay una promesa gloriosa en ese sentido. El bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor. Hay una promesa. Ahora no lo hago para recibir, ya he recibido de parte de Dios. Pero Dios es exaltado. Dios no se olvida de nuestra labor. Él es el verdadero juez. No importa si eres siervo o libre, el cielo recompensa lo hecho con fidelidad. Entonces, la aplicación y motivación laboral está centrada en ti o en Dios. No trabajemos para nuestra comodidad, trabajemos para su gloria. Y nuestro trabajo cotidiano, predica el Evangelio. Predicamos el Evangelio con nuestra vida, en nuestro trabajo. Entonces, tu trabajo no es pequeño si lo haces para Cristo. Cocinar, enseñar, manejar, sembrar, construir. Todo puede ser adoración si se hace con integridad. Adoras a Dios con tu trabajo. Tu lugar de trabajo debe ser un altar diario. No para adorar al trabajo, para adorar a Dios. Muy bien, y seguimos con el texto a partir del verso 9. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y para que Él, y que para Él no haya excepción de personas. Se me trabó la lengua. Muy bien, aquí cuando el texto está diciendo, y ustedes, Kyrios, Kyrioi, una palabra ahí está en plural, ustedes amos, ustedes señores. Y un llamado de atención, ustedes señores. Haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas sabiendo que el verdadero Kyrios, el verdadero Señor de ellos y de vosotros, está en los cielos. Desde el texto en griego muestra la implicación profunda de lo que está diciendo aquí. Ellos te sirven,
soy su amo, está diciendo el Señor. Aquellos que están bajo tu servicio, si eres empleador, si tienes empleados a tu cargo, debes honrarlos y bendecirles, porque su dueño verdadero te está viendo. Su dueño verdadero les está viendo. Y un poquitico aquí de cultura, de contexto cultural. Los romanos, como decíamos al principio, tenían poder absoluto y ellos eran crueles, totalmente crueles. Por eso es que Pablo, cuando entra aquí con este texto, está haciendo una revolución, pero no les está diciendo váyanse a amar. Pero sí revoluciona un poco esa visión. ¿Sí? El amo no está fuera del control de Dios, porque su verdadero Señor es el que está en control. El verdadero Señor exige justicia, compasión y responsabilidad. Lo que les dice en ese momento es revolucionario para su época. En tiempos de Pablo, él está diciendo: trátenlo como iguales, con respeto, justicia, sin amenazas. ¿Por qué? Porque solo hay un Señor y a Él es a quien le pertenece. Eso es lo que está diciendo el texto. Cristo entonces se ha mostrado aquí no solamente como siervo en este texto, también Él es Señor exaltado, como lo dice Filipenses, ¿cierto? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el Salmo 24 lo afirma también: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Él es el verdadero Kyrios, el verdadero Señor y dueño de todo. Entonces, todos los jefes y empleados están bajo un mismo señorío, el de Cristo. Todo ser humano es propiedad divina. Ni el poder ni el estatus social justifican el abuso. Dios está haciendo un llamado aquí a ser coherente. En este caso, le está hablando a aquellos que son hijos suyos, jefes que han decidido servir a Dios, que han decidido, que han creído en Cristo, que se han convertido a Cristo. Les está haciendo este llamado, ¿sí? Y también siervos o esclavos en ese tiempo también, que se han convertido a Cristo. Esto no era para el emperador romano, esto no era para los sirvientes que no habían aceptado a Cristo en su corazón. Era para aquellos que le habían entregado su vida a Cristo. Esto también pone una realidad en nuestras vidas como cristianos. No podemos tener expectativas en que el mundo vaya a tener misericordia con nosotros. La Escritura demanda de nosotros orar, ¿cierto? Orar por los que están en eminencia, pero no todos ellos han conocido de Dios. Estamos llamados a orar por ellos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque a veces queremos llegar exigiéndole
a empresas o a jefes que no han conocido de Dios y venimos con exigencias. La escritura aquí lo que está diciendo es una forma de que estas personas al menos te escuchen y conozcan a Dios es con que tú te sometas a Dios y prediques el Evangelio a través de tu vida sometida a Dios en tu trabajo. Que ellos puedan, los empleadores, puedan ver que tú eres un hijo de Dios. Eso no quiere decir que entonces si te pega o si te maltrata o te va a dar un mal pago, entonces tú te vas a aguantar. Es decir, también en ese sentido, a reclamar y poner tu lugar. Y pues hoy día tú puedes ya renunciar. Hoy día no, nadie es esclavo, aunque pues en algunos lugares se da esclavitud, pero nadie es esclavo, tú puedes renunciar. Uno debe estar sometido en ese sentido. Eso no es lo que está diciendo el texto. Roberto. Yo diría que Pablo lo que está tratando es de romper esas cadenas que ha tenido por siempre la humanidad y que hoy nosotros reconocemos como la lucha de clases. Porque desde el Salmo 2 dice: ¿por qué la gente se amotina y piensa cosas vanas? Y hay todo un desarrollo allí de la rebelión que se da entre el que tiene el poder y el que está subyugado. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender esto. Nosotros no podemos estar en esa lucha de clases, tenemos que exigir nuestros derechos, pero también tenemos deberes que cumplir. Exactamente. Entonces, lo que quería resaltar es el hecho de que es una realidad de que estamos en este mundo y que en este mundo tenemos aflicciones. Y parte de ello es que este mundo tiene una cosmovisión errada, una cosmovisión impositiva y dañina hacia el ser humano. ¿Sí? Y esa no debe ser nuestra expectativa. Nuestra expectativa debe estar puesta en nuestro verdadero amo, en nuestro verdadero Dios, en nuestro verdadero Señor. Y quizás el llamado que quería hacer diciendo esto es que nuestra fe ni nuestro gozo debe menguar por esas circunstancias, porque a quien servimos es a nuestro Dios. Entonces, la aplicación, si lideras, si eres jefe, si tienes una empresa, si tienes personas a cargo, tú también estás bajo autoridad. Recuerda que Cristo te supervisa a ti. Nosotros vamos a dar cuenta de eso. Lidera con temor santo. El liderazgo cristiano es servicio responsable, no control opresivo. No uses el poder para oprimir, sino para reflejar el carácter del Rey justo. Bien, estas son las conclusiones. Trabajamos para nuestro Dios, trabajamos para nuestro Rey, para exaltarlo a Él. Entonces hemos visto que en Cristo tenemos ejemplo. En Cristo tenemos ejemplo del siervo obediente y el Señor soberano. Él es Señor soberano. También hemos visto que el trabajo no es una carga maldita, sino un escenario santo, una oportunidad diaria de adorar a Cristo. Es una vocación redimida.
Trabaja con reverencia, integridad y justicia. Cristo, aún hoy, Él nos sigue santificando, sigue forjando su carácter. Él trabaja en nosotros, sigue edificando su iglesia. El Señor no está ausente de estas circunstancias que pasan en el mundo. Él es soberano. Así que no importa cuál sea tu ocupación, trabaja con reverencia, con integridad, con justicia, como para el Señor. Tu trabajo no se trata de ti. Nuestro trabajo no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su gloria. Con nuestro trabajo mostremos a Cristo. El obrero es digno de su salario. Eso es una verdad. Pero más aún, es digno de representar a su rey en lo que hace. Con nuestra vida representamos a Cristo. Al final del camino, lo que todo siervo fiel anhela oír no es un bono de productividad. No, espera. Vamos a volver a repetir. Al final del camino, lo que todo siervo fiel anhela oír no es un bono de productividad, sino la voz del Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel. Entonces, una reflexión final. Recuerda que tu trabajo no define tu identidad, pero sí revela a quién sirves. Si sirves al Rey que sirve, tu trabajo será luz en un mundo de tinieblas. Con nuestro trabajo también predicamos el Evangelio. Si Cristo es tu Señor, entonces tu trabajo es tu altar y tu obediencia es una ofrenda para Él. Vamos a orar. Padre, gracias que tú eres el Señor en todo. A la luz de Efesios, Señor, a todo tiempo, todo lugar, toda ocupación, todo te pertenece. Nos lo ha recordado a través del Salmo 24. Tú eres la tierra en su plenitud. Tú eres quien nos has creado con propósito y nos has dado propósito. Y también nos enseñas que hemos sido creados para ser colaboradores tuyos y trabajamos contigo en tu obra. Señor, ayúdanos a valorar nuestra profesión. Ayúdanos a valorar lo que hagamos, lo que sea que hagamos. Sé que quizá algunos de mis hermanos tenían una expectativa en su vida, estudiaron algo y terminaron trabajando en otra cosa. Algunos quizás no están contentos con el trabajo que hacen. Quizás lo ven como una carga, quizás lo ven como una molestia. Padre, pero ayúdanos a valorar, sea lo que sea que nos hayas puesto a hacer, a valorar nuestra labor, nuestro trabajo. Nuestra expectativa está puesta en ti, el Kyrios verdadero, el único Kyrios, el único Señor y dueño de nuestras vidas, a quien obedecemos en la intimidad, pero también cuando todos nos ven, porque es para tu gloria, Señor, no para la nuestra. Ayúdanos a ser íntegros. Ayúdanos a ser íntegros, Señor, en todo tiempo y en todo lo que hagamos. Que sea como para ti, para tu gloria. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender esto, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria. Amén. Amén. Señor,
cielo.